Entonces, si hablamos de bolus basal, ya tenemos la basal. Ahora tenemos que hablar del bolus. El bolus es la insulina prandial o preprandial. También hemos puesto menos de 70 kilos, más de 70 kilos. Entonces, el paciente de menos de 70 kilos le pondremos dos unidades en cada ingesta. Ya hemos dicho antes, durante o inmediatamente después de la ingesta. Y si pesa más de 70 kilos, hemos decidido 4. Y claro, evidentemente es muy difícil acertar la dosis exacta. Ahí tenemos pues una pauta de insulina correctora. Entonces esta insulina correctora se hace el BMTs antes de cada comida, igual que hacíamos antes. Con esto no obviamos el BMTs de momento. Y sumamos a la insulina preprandial, que es la glulisina, que es el análogo de insulina rápida que se ha decidido utilizar en este hospital, que es la pidra. Sumamos las unidades de insulina que necesitemos según la determinación de sangre capilar. Pasamos al apartado número 2. Aquí tenemos el paciente que también está con alimentación oral, sin ningún tipo de problema, un paciente bastante estable, pero que él ya era diabético conocido y además de ser diabético conocido, ambulatoriamente ya tomaba una dosis de insulina o 2 o las que fueran y antidiabéticos orales o no, o simplemente insulina. Entonces, aquí cambian un poquito las cosas. En este paciente nos olvidamos de los antidiabéticos orales, porque los antidiabéticos orales son incalculables su transformación a insulina. Y calculamos la dosis de insulina que tomaba en su casa. Me da igual la insulina que tomara, si tomaba una mixta, si tomaba una NPH, si tomaba una NPH más una rápida, si tomaba un análogo de lenta más un análogo de... Lo que tomara, absolutamente lo que tomara, calculo las unidades, es decir, mezclo todas las insulinas y cuento las unidades, ¿vale? Y me salen pues las que sean, 20 unidades por ejemplo de insulina. Entonces, estas 20 unidades de insulina, si pienso en la gráfica de bolus basal, evidentemente, y el paciente está comiendo alimento, tengo que poner el 50% como insulina basal y el 50% como insulina prandial, ¿de acuerdo? Entonces, calcule un caso práctico, el paciente está tomando 20 unidades de insulina en su casa, me olvido de los antidiabéticos orales, ya me imagino que me voy a quedar corta, o no, porque aquí el paciente a lo mejor hará dieta, y en su casa no hacía dieta, y el médico de cabecera, pues venga a darle más medicación, o sea que puede pasarnos de todo. Lo más probable es que aquí vaya mejor si no le provocamos mucho estrés y no le damos corticoides, porque aquí hace la dieta correcta, ¿de acuerdo? Entonces, de las 20 unidades ponemos 10 como insulina glargina, Lantus, a las 10 de la noche. Por lo tanto, en el protocolo que tenéis en las plantas, escribiremos en el espacio que está 10 unidades. Y luego, en la prandial, donde pone un tercio, de las otras 10 unidades, dividiremos y pondremos un tercio desayuno, un tercio comida y un tercio cena. Y aquí, en el protocolo, en el espacio vacío, apuntaremos las unidades que le tocan. Y, por supuesto, también tenemos la insulina correctora. En el apartado número 3. En el apartado número 3 tenemos ya el paciente que está con dieta absoluta. Aquí es muy importante que tengamos presente lo siguiente. Si decimos que el análogo de insulina lenta se puede poner independientemente de las comidas, es cierto, pero también tenemos que tener en cuenta que si le ponemos insulina exógena lenta en un paciente que no ingiere alimento, ¿de acuerdo? Y a lo mejor aquel paciente no es un diabético tipo 1, sino que todavía sí tiene secreción endógena de insulina y nosotros no le ponemos un suero glucosado o una dieta o nutrición parenteral, evidentemente este paciente nos hará una hipoglucemia. Por lo tanto, caso práctico, el paciente que está ingresado en la planta, que le van a hacer pruebas, que va a estar en ayunas, no tenemos que omitir, si lo hemos decidido así, el análogo de insulina lenta. Hay que ponerlo, pero por otra parte a este paciente le tenemos que poner glucosa. Entonces la glucosa que necesita un paciente, ya sabéis que es un glucosado al 5% equivale a un glucosalino y equivale, un litro de glucosado al 5% equivale a un glucosalino en cuanto a glucosa, y equivale a medio litro de glucosado al 10%. Es decir, que nosotros calcularemos lo que queramos poner valorando al paciente si está en insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Pero siempre hay que poner glucosa, no omitir la insulina, no, poner glucosa. No quiero decir que en algunos casos se omita la insulina, pero bueno, esto ya es el caso del día a día, el caso práctico. Entonces, estamos hablando en el apartado número 3, que sería un paciente que en su casa hacía dieta o tomaba diabéticos orales flojitos.
y aquí va a estar en ayunas. Entonces, y decidimos introducirle este protocolo. Bien, entonces también hacemos lo mismo, menos de 70 kilos y más de 70 kilos, las 8 y las 10 unidades respectivamente de análogo de insulina lenta, acordaros de los sueros, ¿de acuerdo? Salvo que lleve nutrición parenteral. Y luego la insulina correctora. Si os fijáis aquí, la insulina correctora, hemos cargado un poquito más de insulina correctora. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos la insulina prandial que teníamos, por lo tanto insulina correctora. ¿Y cada cuánto? Depende de nosotros esto. Evidentemente, cada 8 horas no, porque no será en cada comida, sino cada 6 horas. Y aquí introducimos, pero es que no hemos obviado el ritmo de 6 horas. A ver, es que el ritmo de 6 horas no era las horas en que le mirabas la glucosa, le ponías la insulina, simplemente era que allí no ponías análogo de insulina lenta, y aquí sí, ¿de acuerdo? Aquí tratabas la hiper, aquí tratas siempre, ¿de acuerdo? Y entonces, por este motivo. Y a veces también lo podemos hacer cada 4 horas, es decir, un paciente muy inestable, pues le podéis poner la insulina correctora cada 4 horas. Esto ya depende del sentido común, de conocer al paciente, de ver cómo evoluciona el paciente. Y aquí también hay un cambio muy importante. En el apartado número 4 es el paciente hospitalizado con dieta absoluta, diabético conocido, tratado con insulina IADO o tratado con insulina. Hacemos exactamente lo mismo, le retiramos los HADOs, por supuesto, no está ingiriendo alimento, y además se supone que si está en ayunas es un paciente probablemente hospitalizado de riesgo, por lo tanto los HADOs mejor no darlos, y calculamos las unidades de insulina que tomaba en su casa. Hemos dicho que este paciente tomaba 20 unidades de insulina. Entonces, por sentido común, estas 20 unidades no le tocaban 50% y 50% porque no come, sino que le tocaban el 100% como insulina basal. Pero esto está en todos los protocolos y en el estudio RAVIC también, por seguridad, siempre por seguridad, se pone solo el 80%. Es decir, se le quita el 20% y este 80% de estas 20 unidades se pone como insulina basal. Y luego, cada 4 o 6 horas, la pauta de insulina correctora. En el protocolo también sale un apartado en el que, porque es un protocolo que está también preparado, se hizo, ya lo sabéis todos, se hizo un curso a todas las enfermeras del hospital, enfermera por enfermera, planta por planta, durante un mes. Fue un curso muy individualizado, entonces está preparado para que se pueda poner de una forma, ahora veréis el protocolo en grande, para que se pueda poner de una forma casi automática y que enfermería pueda estar al caso de si hay problemas, ¿no? Entonces hay un apartado que habla de la hipoglucemia. Entonces, si la hipoglucemia clínica y de menos de 70, se ha puesto también el 70 porque en todas partes hemos querido poner el 70. Ya sabéis que muchas veces un diabético tipo 1 con 60 o 50 y tiene el desayuno preparado allá, evidentemente no se le tiene que tratar como una hipoglucemia, sino tiene una hipoglucemia clínica y él es conocido y sabe él sabe conocer sus hipoglucemias. Es decir, que esto tenerlo muy alerta de cuando tenemos un diabético tipo 1 en el hospital, está a 60, no tiene hipoglucemia clínica y él dice, necesito comer, pero ponerme la insulina porque también la necesito, entonces este paciente hay que hacerle caso. Pero bueno, como esto en principio es un protocolo para que funcione solo, pues hemos puesto la alarma en el 70. Y entonces se le administra al paciente de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono, que puede ser frutas, azúcar, etcétera, por vía oral si ingiere alimento, o bien si el paciente no ingiere alimento, se administran 20 mililitros de glucosa endovenosa al 50%, es el famoso glucosmón, o 1 miligramo de glucagón endovenoso intramuscular o subcutáneo si el paciente no tolera. Todo esto si el paciente no tolera vía oral. Entonces, si el paciente es una hipoglucemia severa importante, hay que comprobar la glucemia capilar cada 15 minutos hasta que se recupere. Repetir el tratamiento siempre y no queda descartado que no se tenga que poner un suero glucosado de mantenimiento en algunos casos. Aquí esto se ve muy poquito, pero bueno, esto lo tenéis en todas las plantas, era para explicar al update cómo había quedado y cómo lo llevaban las personas en el bolsillo el protocolo. Entonces hablaremos ya de las conclusiones. Bueno, las conclusiones es muy importante tener en cuenta que teniendo en cuenta la prevalencia, la mortalidad, hay que incidir mucho más en el tratamiento de la hiperglucemia hospitalaria. Los objetivos de la glucemia en pacientes hospitalizados no críticos son entre 130 y 140 miligramos de cilitro como glucemia basal y entre 180 y 200 miligramos de cilitros como glucemia postprandial. Hay que tener en cuenta también que cada paciente es diferente por las circunstancias que requieren hospitalización. Se ha de hacer servir el sentido común, os lo he dicho muchas veces en esta presentación.
porque hay que evitar las hipoglucemias sin llegar a la hiperglucemia. Se ha de confeccionar pues un protocolo sencillo para que llegue a todo el hospital, a todas las especialidades del hospital, muy individualizado, sin apartarse de las normas genéricamente reconocidas. Y hay que insistir mucho en la importancia de la implicación personalizada de todo el hospital y de un trabajo en equipo. Y bueno, y aquí en el update pues presenté el equipo que aquí veis, está farmacia, endocrinología, la educadora y nosotros, bueno, y por supuesto todos vosotros, que esto también lo dije en el update. Muchas gracias.